¿Dónde vas con esas pinzas, Renato? Intentamos. Madre mía. Questo è siciliano ¿Sí? e questo è pecorino romano. Hemos ido a varios sitios para la bomba de freno que nos falla bastante y tengo que hacer algo porque es bastante peligroso ya. Acabamos de encontrar la bomba, es una gran noticia. Gran noticia porque no la encontraba en España, no la encontraba y aquí hemos ido a dos sitios, al tercero y aquí está el super camión. Muy bien, ¿no? Bueno, ya tenemos pintado este. Acabo de pintar este de aquí atrás. Esto es un camión Overlander que se llama. El tío lo ha hecho a medida. Y este es un camión del ejército, ¿verdad? Está todo pintado ahí. Lo ha hecho todo nuevo. Todo nuevo. Aquí el termo. Hay 300 de gasóleo, 220 de agua. Y aquí este hombre, Renato, se ha matado en limpiar todo el motor y lo ha pintado todo. ¿Y aquí qué tienes? Aquí tiene osmosis inversa. Atención, que parece una nave industrial. Hay que poner todo. Tiene secatoallas, que no falte. ¿Ahí qué tienes? ¿Eso es lavavajillas? Sí. Ah, tienes lavavajillas. ¿Y con qué funcionan lavavajillas? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dices, Neil? Di algo. Hola. Pues estamos aquí en Imperia, en Italia. ¿Cuánto llevamos en Italia? Una semana y algo. Hemos recorrido como 50 kilómetros solo en una semana y algo. Hicimos un post que estábamos en Italia, en Instagram, en Facebook, y nos contactaron varias personas y uno de ellos es Renato, que aquí lo vais a ver, y nos dijo, pasad por aquí que me haría mucha ilusión. Y dice, bueno, va, venga, que nos viene de paso, pasamos, ¿no? Y resulta que se está construyendo su Monster Truck. Es un Monster Está aquí. Truck, es un camión precioso, el grid, ¿no? Es un Overlander. 8 años hace que se lo está montando. Es un camión Overlander, un antiguo camión del ejército, y lo ha restaurado además. El tío se lo ha currado que no veas, que no veas. Le ha hecho hasta, bueno, lo ha desmontado todo. Y... Tiene lavadora, tele, horno, Tela importante, ¿verdad? microondas, Sí, tiene. aire acondicionado. Que nosotros no tenemos nada de eso, no tenemos ni aire acondicionado, ni horno, Ni micro, ni ni lavavajillas, tele, ni ni... Estás aquí. Esta nueva ruta que estamos haciendo de España a Indonesia, en la cual esperamos que dure unos cuantos años y vamos parando aquí conociendo gente, teniendo vivencias. Y ahora os enseñamos el camión por dentro y dónde estamos, que vais a alucinar. ¡Vamos! Estamos aquí en este recinto, al lado de la carretera, entramos y hay esta pequeña parcela, y ahí está el camión Overlander de Renato, y aquí estamos nosotros, desde hace 3 días. ¿Dónde vas con esas pinzas, Renato? Intentamos. Madre mía. Mira lo que está haciendo Renato. Aquí está poniendo la clavija en el cable, pero mira qué pedazo de pinzas tiene. A ver, explícame. Adesso ¿Cuál es cuál? Questo è siciliano ¿Sí? e questo è pecorino romano. Es picantito, pica. Está rico. Sí que pica un poco, ¿eh? ¿Esto es No, focaccia? Focaccia, no, pizza. Pizza. Este es pizza. focaccia en cipolla. la cipolla e Cipolla. focaccia a formaggio. Este es el formaggio pecorino romano, da Roma. Questo lo puoi grattare sulla pasta anche. I formaggi tipici di Sicilia con le A ver. Pigmento. Pigmento. Pigmento e pepe nero. pepe nero. Estamos aquí con Renato, que hemos ido a buscar una pintura de roja para poder hacer el logo de YouTube que quiero hacer ahí en la mobileta, que no lo tenemos. Hemos ido a varios sitios para la bomba de freno que nos falla bastante, tengo que hacer algo porque es bastante peligroso ya, el pedal se me hunde hasta el fondo. Hemos ido al último sitio y hemos alucinado porque la ha buscado el hombre en el ordenador ahí, se ha ido para adentro y la ha traído. Toma. Y la tiene, ¿sabes? Hola, Bu, ¿qué fas? Mira qué bien que estamos aquí con el toldo, ¿eh? ¿Qué estáis haciendo? Pintando. Ah. ¿Con el lambrusco? El lambrusco es para aguantar el... Acabamos de encontrar la bomba. Es una gran noticia. Gran noticia porque no la encontraba en España, no la encontraba y aquí hemos ido a dos sitios. Al tercero la tenían. Esta es la vieja. Y esta es la nueva. Y me ha costado bastante bien de precio, 125 euros.
Para esto está muy bien. Es lo bueno de los vehículos antiguos, que las piezas son súper baratas. Y con esto tengo para años, porque esta es la de serie que tenía 40 años y ahora empezaba a fallar. O sea, con esto de coña, de puta madre. Y estoy muy contento. Muy contento. ¿A qué sí, Ana? Porque es que los frenos nos empezaban a fallar, pero es que ahora desde hace unos cuantos días, de cada 10 veces que frenaba, 8 se iba totalmente al fondo y casi no frenaba. Bueno, qué bien, ¿no? Yo estoy bastante contento de que hemos encontrado la bomba, ¿eh? ¿Qué, la metemos o qué? La ropa de curro. Esta es la de las peripecias, la de arreglar la mobileta, la de pintar, la de meterme debajo del vehículo. Ya está. Perfecto. Ya. Eso, la profesión de grafitar. Y aquí está el super camión. Aquí Renato acaba de hacerle los bombos estos a la rueda. Madre mía. Però per tornar, número 3. Com pot ser això? Per, Está quedando bien, ¿no? pel, Sí, per. bastante. Per. Clar, és que es cotxe Muy bien, ¿no? de vida. Qué bien. A ver, pónselo ahí, Renato, pónselo. Ole. El detalle que te faltaba, ya te puedes ir, ¿no? Puede arrancar, vamos. Aquí hay muy fuerte. Bueno, ya tenemos pintado este. Acabo de pintar este de aquí atrás. A ver, a Max. Nosotros hemos aprovechado para hacerle algunos detallitos de pintura también. Pero hace bastante calor, suerte que hay una sombrilla. Aquí está Renato. Y este es el camión, ahora os lo enseño. Renato era camionero y siempre le ha gustado el tema de los camiones. Esto es un camión Overlander que se llama. El tío lo ha hecho a medida. Ahora os lo explicaré a fondo porque la verdad lleva 8 años y tiene 72 años. 71 me parece. Desde que se jubiló está haciendo el camión a poco. Es que está impoluto, está nuevo, porque es que lo ha desmontado todo, hasta el motor, y le ha limpiado todas las piezas y demás. ¡Renato! ¿Explicas el camión o qué? Bueno, todo no, porque si no nos vamos a tirar aquí 2 meses, ¿eh? Batería del vehículo. Las dos. Con la casita. Sale una, sale otra. Max, dime algo. Es como un monster truck. Es como un Monster Truck, es muy grande, ¿no? Has alucinado cuando lo viste, decías, ¡hola! Este te lo hiciste hacer, ¿no? A medida, sí. Acero inox. De ancho, de largo y de altura. Y este es un camión del ejército, ¿verdad? Sí. Estaba al desguace. El desguace. Como chatarra. Está todo pintado ahí. Y lo he hecho todo nuevo. Todo nuevo. Wow. El depósito de agua negra. Hay aire comprimido. Sí. Aquí voy a poner un generador. Ajá. Diesel. Eso es para choque. El original está abajo ahí. Sí. Y este me enseñaste que se abría, se subía y se bajaba. Por todo terreno se necesita Ya. un equilibrio. Porque tú piensas ir por dunas, por el desierto, por donde sea, ¿verdad? Eso es un vehículo que no es por la autopista. Sí, no, para autopista no está muy hecho, ¿no? Las dos ruedas. 2 ruedas de repuesto. Con esto, con caldestrán. Claro. Pero Renato, a ver, ¿de dónde te viene esta pasión por los camiones y demás? A ver, ¿cómo es que te vas a los 70 y pico años? Te quieres ir desde aquí a Italia hasta Mongolia, ¿verdad? Sí, por lo menos. Eso es. Por lo menos, para empezar.
No, ahora para empezar voy por Marruecos, Mauritania, Ah, sí. Senegal. Marruecos, Mauritania, Senegal. Ya que viene de camino, ¿no? A ver, Para probarlo, ¿no? Para probarlo, a ver cómo va. Aquí al ladito. Ah, nada, Mauritania, Senegal. Aquí al ladito. Y cuando ya comprobemos que todo va bien, entonces... Porque tú eras camionero, trabajabas de camionero toda tu vida, ¿verdad? Aquí el termo, ¿no? termo de agua 50 litros. Termo de agua, 50 Está litros. eléctrico. Ah, sí, me explicaste que has conectado esto al sistema de circulación del radiador del motor, ¿verdad? Y así Por lo menos calienta el agua tiene directamente. agua por la ducha, Eso está por- cojonudo, ¿eh? por todo. Eso está cojonudo. Eso es un Muy calentador de agua, huevasto, que sí. sirve por cuando el invierno es muy abajo de cero, el motor ya se calienta antes de arrancarlo. Anda, qué bueno. Me tendría que poner uno de esos yo. Agua gris. Que es Ya, el mismo volumen del otro. ya, ya. Igual. Igual. Ah, olvido unas cosas. Y abajo, los dos grifos con posibilidades manual, si quieres, o un mando. Con mando. Que con un usarte la mano. Pero le has puesto manual también por si no va al mando. Sí, que si el mando está roto. Bueno. Aquí en este lado tienes exactamente lo mismo, ¿no? Dos depósitos. ¿Y qué son? Aquí son 300. Hay y 300 220. de gasóleo, 220 de agua. ¿Y aquí qué tienes? Aquí tiene osmosis inversa. Allora. Osmosis inversa y toda la instalación aquí. Allora, Es un lío que no es. Aquí hay agua, por cargar agua, Ajá. con 50 litros. Por saber cuántos litros ya ha pasado para el filtro. El otro día vimos Transformers, la peli, y estaba alucinando. Mira, vas a ver el camión cómo se transforma, ¿vale? Mira la cabina. Mira la cabina, ya verás. Mira, Max. ¡Vamos! ¡Wala! Tun, 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 tun. Es un Transformer, ¿no, Max? Y aquí este hombre, Renato, se ha matado en limpiar todo el motor y lo ha pintado todo. Que para pintarlo necesita estar impoluto. Y no te digo la roña que tiene mi motor. Y tú lo has pintado todo. Qué bestia. Así que tienes cabestrante también, ¿no? Sí, Claro, aquí. hay que ver. Este es el filtro de gasolina para que separe la gasolina del agua, ¿no? Si te meten gasolina adulterada con agua, entonces ¿dónde queda el agua? ¿Dónde queda? Se ve, Abajo. es un vidrio. Hubiésemos necesitado uno de esos de gasolina y agua en México porque allá le meten agua que no veas. Sí. Cada 2x3 Greta, cuando íbamos ahí con Greta con la americana, hacía bum, 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 bum. Y eso quería decir que había chupado un poco de agua y hacía algo raro. Otras 2 baterías aquí. Al final, ¿qué tienes? 5 baterías. 5, sí. La Esta es la de la marcha sí, la y esta es la de 4x4, rápida y lenta, ¿no? y el otro, Atención con el motoraco, ¿eh? Atención con el motoraco. Todo pintadito bien ahí. Es pintado esa parte amarilla, ¿no? El cárter. cárter de los Ajá. Las dos partes importantes pintadas diferentes, ¿no? Esta Sí, plata, la culata y el cárter amarillo. Sí. Atención con el remedio casero, ¿eh? Para las bambucas destrozadas. Un alambre aquí. Dentro. Pongo aquí unas 5 y si no, espera, está hecho así. Todavía no está acabada, lo tiene así todo manga por hombro. La tienes un poco liada, ¿eh, Renato? Tienes herramientas y cosas por todos lados, pero bueno. No está terminado todo, entonces. Lo que quiero enseñaros es la nave espacial que tiene aquí detrás de esa puerta. Atención, atención, que parece una nave industrial. Hay que poner eso que se cierra todo. Qué bestia, Renato. Todo eso son los manómetros para la presión de los diferentes depósitos de agua, de gasolina, de aire, de bares, generador, y todo esto son interruptores para pasar las baterías de 12 a 24 voltios y bueno, para apagar y encender casi todo. Y esto me dijiste que esto lo abres, a ver, abre uno, ahí hay son fusibles, Sí, es un solo interruptor, es ¿verdad? No es magneto térmico. Vale, no es magnético. Es un interruptor. Cada uno tiene Tiene 2 amperios, 5 2 amperios, depende. ¿Este cuánto tiene? 6 amperios. ¿Vale? Pensó Y el tío que- le ha puesto, es que le ha puesto todas las conexiones, todos los números de todo Sí, porque para saber cuál. Es que es un lío de cables increíble, ¿eh? Es que hay más aquí todavía. Mira. aquí hay el regulador de la placa. Eres un solar. hacker informático, ¿eh, Renato? Y aquí ves, todo está Qué protegido. bestia. Está protegido Madre para mía. fusible. Aquí son todo negativo, Qué aquí bárbaro. hay positivo, 24. Y dentro, Bueno. emisora. Emisora de radio aficionado, Camionero, como buen camionero que eres, ¿no? Tengo la emisora al lado.
Y aquello es el satélite, ¿verdad? Eso, Que el otro día lo pusimos para ver el España-Italia. Y aquí está la antena parabólica, se ve ahí. El lavabo aquí, el baño. Tiene secatoallas, que no falte. Igual que nosotros, vamos, igual que nosotros. La casa es náutico. Aquí la pica y la ducha, ¿no? Sí. Esto es una especie de baldosa de plástico, me dijiste, ¿verdad? Sí, se usa. Es una imitación. Se usa a la habitación, por el baño, por la cocina. Aquí está la lavadora, el agua de osmosis. Así es verdad, es verdad. Esto me dijiste que era... Se llama Seagull, que es el filtro este de los marines americanos, que es el que se llevaban pues a la guerra para potabilizar agua ahí cuando estaban en combate por ahí y tal, que encontraban un agua por ahí y tal que estaba sucia o podrida o lo que sea, lo metes ahí y eso te mata. Los enemigos ponían el veneno. También, metían el veneno. La guerra, Vietnam, eso pasó. Y esta es de gasóleo, ¿verdad? Es la primera que veo, yo no sabía que esto existía, la verdad, náutico. Vale, es que me pensaba que era eléctrica, sí, vitrocerámico, pero se alimenta con gasóleo. Porque no llevas gas, propano no llevas, ¿verdad? Gasolina tampoco. Propano no, porque así no tienes el problema. Tenemos nosotros que tenemos que ir cambiando el tema de las bombonas en cada país, que hicimos un vídeo anteriormente aquí en Francia. Estábamos debatiendo con Ana a ver si poníamos una bombona de estas para cargar con manguera o si cambiábamos en cada país. Y al final lo tenemos que hacer en cada país porque si no, cuando vayamos a Irán, Pakistán, India y demás, ahí no se puede cargar con pistola y lo tenemos complicado. O sea, es una nevera de barco, ¿no? Esta, 24 voltios. Ah, sí. Ah, claro. Las cosas de barco, el tema de compresor lo tienen de otra manera para que si se mueve, si se balancee, no se apague. En la nuestra nos pasa, como es antigua y tal, cuando aparcamos en una subida, el otro día estábamos así y se apagó el refri, pero estaba encendida la llama. Y digo, ¿y qué pasa? ¿Por qué no esto? Y al final es porque, claro, está inclinada y el líquido se va para un lado y no enfría. Esta es la puerta que comunica la cabina, ¿no? En otro lado que corresponde. Y el motor, aquí la cabina, aire acondicionado y bomba de calor, ¿no? ¿Ahí qué tienes? ¿Eso es lavavajillas? Sí. Ah, tienes lavavajillas. ¿Y con qué funcionan lavavajillas? 220 volts. Horno y microondas. Vamos, igual que nosotros. De ahí la cama, claro. ¿Qué medidas tiene la cama? 1,90 por 1,40. Pues muchas gracias, Renato, por enseñarnos. De nada. El camión. Esta escalera también se la ha hecho él. Es que se lo ha hecho todo él. Chao, bravo. De nada. Renato, Chao. quiero ver en la carretera, ¿eh? ¿Y dónde No. nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? Vas para la Turquía o no sé dónde. Bueno, ahí. Espero que la furgoneta, la mobileta, Sí, que seguro que sí, funciona. seguro que sí. Es Ya lo una- solucionaremos en el camino. un deseo grande de eso. Y hoy os vamos a enseñar en este vídeo, porque hemos coincidido, llegamos Mamá, en... pues siempre hago lo mismo. marcaso. Empiezo 3 frases al mismo momento. Mamá, Y hace una calor que se espantan hasta los grillos. Uf, estoy sudando como un pollo. Está así. Ahora está. No te preocupes, no te preocupes. ¿Hay alguno que me ayuda? ¿Dónde? ¿Qué pesa? Hay que levantar, inténtalo, Neil, intenta levantarlo, si no voy yo. ¿levantar qué? Ven aquí, No, levantar firma qué. la cabina, desde allá. Y aquí, falta ahora la puerta que está aquí. Mira. ¿Puedo abrir aquí, Renato? Sí, es un armario. Ah, no, bueno, aquí es un armario, No, no. maestro. No, me pensaba que era el lavabo. Espera, voy a enseñar el lavabo para potabilizar agua ahí cuando estaban en combate por ahí y tal, que encontraban una calor que me muero. Que encontraban